apoyo nos ayuda a crecer y seguir compartiendo más leyendas y misterios. Los dejo con la siguiente leyenda. El relato de hoy es el fantasma del Palacio de Topkapi, Turquía, el harén embrujado. Dicen que hay palacios que guardan el eco de los pasos, y otros que conservan algo mucho más inquietante. Porque una cosa es caminar por un edificio antiguo, y otra muy distinta es sentir que alguien camina contigo, aunque no puedas verlo. Ahora dime, ¿qué harías si, en medio de la noche, escucharas el suave roce de sedas arrastrándose por un corredor vacío? ¿Y si ese sonido proviniera del lugar más prohibido del Imperio Otomano? Te voy a contar una historia que no se escribió en un solo libro, ni pertenece a una sola voz. Es una leyenda tejida entre muros reales, fechas concretas y silencios que aún hoy incomodan. La historia del fantasma del Palacio de Topkapi, y del harén que nunca duerme del todo. Imagina Estambul, pero no la ciudad moderna que conocemos hoy. Retrocede en el tiempo hasta el año 1478, cuando el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, ordenó levantar un palacio que no solo fuera residencia, sino símbolo absoluto de poder. Así nació Topkapi, erguido sobre el promontorio del Serrallo, donde el Bósforo, el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara se encuentran como testigos eternos. Topkapi no es un solo edificio, es un mundo cerrado en sí mismo. 4 grandes patios, pasillos interminables, cámaras privadas, salas de audiencias. Y oculto tras muros altos y puertas vigiladas, el lugar del que nadie hablaba en voz alta. El harén imperial. Contrario a lo que muchos imaginan, el harén no era solo un espacio de placer. Era una institución estricta, jerárquica, gobernada por normas inflexibles. Aquí vivían las esposas, concubinas, madres de futuros herederos, y también mujeres traídas de tierras lejanas, educadas para servir al imperio. Cada mirada, cada palabra, cada paso, podía significar ascenso o ruina. Los registros históricos confirman que, entre los siglos XV y XVII, el harén de Topkapi albergó a cientos de mujeres, custodiadas por eunucos negros y blancos, vigiladas día y noche. Los pasillos estaban diseñados para confundir, las puertas para aislar, las ventanas para observar sin ser vistas. Y es precisamente en esos pasillos donde comienza el susurro. Los primeros relatos no hablan de un grito ni de una aparición clara. Hablan de presencias, de lámparas que se apagan sin viento, de perfumes antiguos, almizcle, ámbar, rosa, flotando en habitaciones cerradas durante la madrugada. Guardias nocturnos, cuyos nombres no quedaron escritos pero cuyas funciones sí, dejaron constancia de algo inquietante. En ciertas noches, especialmente cerca de la sala de las favoritas y los aposentos de la valide sultán, se escuchaban pasos suaves, siempre a la misma hora. No eran pasos apresurados, eran lentos, cuidadosos, como si alguien caminara temiendo ser descubierto, incluso después de muerto. Y aquí surge la pregunta que nadie en Topkapi se atrevía a formular en voz alta. ¿A quién pertenecían esos pasos? ¿Y por qué nunca se detenían? Pero para entenderlo, debemos hablar de las sombras humanas antes de hablar de los fantasmas. De intrigas, castigos silenciosos y destinos que desaparecieron entre muros de mármol. Porque el harén no solo guardó secretos de amor, también ocultó tragedias tan reales que aún hoy estremecen. Y créeme, lo que ocurrió entre esas paredes no siempre necesitó sangre para ser mortal. En la siguiente página, te llevaré al corazón del harén, al lugar donde las historias dejan de ser rumores y comienzan a tomar forma, porque una de esas mujeres nunca se fue del todo. Ahora acércate un poco más. Imagina que dejamos atrás los patios abiertos de Topkapi y cruzamos una puerta estrecha, casi desapercibida. A partir de aquí, el aire cambia. Se vuelve más denso, más íntimo, como si las paredes se escucharan. Estamos entrando al harén imperial, tal como existía entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, su época de mayor influencia. Los documentos otomanos confirman que este sector llegó a tener más de 400 habitaciones, distribuidas en varios niveles, conectadas por corredores estrechos, escaleras en espiral y patios internos que apenas recibían luz directa.
El mármol blanco del suelo se enfriaba incluso en verano. Las paredes estaban cubiertas de azulejos de Iznik, con tonos azules y verdes que reflejaban la luz de las lámparas de aceite. Y sobre todo, el silencio. Un silencio impuesto, vigilado, aprendido. Aquí no se gritaba. Aquí se susurraba. O se callaba para siempre. El harén estaba gobernado por una figura clave. La Valide Sultán, madre del sultán reinante. Su poder era real, documentado, temido. Decidía quién ascendía, quién caía en desgracia, y quién simplemente dejaba de ser mencionada. Debajo de ella, las Aseki, las favoritas, competían no solo por atención, sino por supervivencia. Las crónicas de la corte mencionan castigos que no siempre dejaban marcas visibles. El aislamiento prolongado, la reclusión en cámaras interiores sin ventanas, el traslado repentino a otras residencias, del que muchas no regresaban jamás. Y es aquí donde aparece la figura central de la leyenda. No hay un nombre único, porque los registros oficiales son fragmentarios. Algunos la recuerdan como una joven circasiana, otros como una esclava traída del Cáucaso. Lo que sí coincide en los relatos es su descripción. Dicen que era alta para los estándares de la época, de movimientos elegantes, casi silenciosos. Su rostro, de rasgos suaves, contrastaba con una mirada intensa, observadora. No era famosa por su belleza deslumbrante, sino por algo más peligroso en el harén. Su inteligencia. Aprendió rápido. Lenguas, música, etiqueta. Sabía cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. Ese era su mayor punto fuerte, pero también su debilidad, porque en Topkapi, saber demasiado podía ser una condena. Los relatos coinciden en que fue vista por última vez cerca de los aposentos privados del sultán, un área de acceso extremadamente restringido. No debía estar allí, nunca a esa hora. Después de esa noche, su nombre dejó de aparecer en las listas internas del harén. No hay registro de traslado, no hay acta de castigo formal, no hay tumba conocida, solo un vacío administrativo y un silencio incómodo. Poco tiempo después, comenzaron los sucesos que los guardias preferían no comentar. Puertas que se abrían sin ser tocadas, velas que se apagaban de golpe, siempre en los mismos corredores. Y un detalle inquietante: las lámparas se extinguían justo frente a habitaciones que, según los planos, ya no eran utilizadas. Los eunucos más veteranos decían que el harén recordaba, que los muros, saturados de secretos, devolvían lo que se les había confiado. Y siempre, el mismo recorrido nocturno, desde los antiguos dormitorios de las concubinas, hasta la antesala del poder. ¿Estaba buscando algo? ¿O a alguien? Al principio, nadie quiso escuchar a los guardias. En un lugar como Topkapi, admitir lo inexplicable era admitir una grieta en el orden perfecto del imperio. Y el imperio, al menos en apariencia, no podía permitirse grietas. Pero los sucesos no solo continuaron, se volvieron más precisos. Los registros de mantenimiento del palacio, conservados de manera fragmentaria, confirman que ciertas lámparas del harén debían ser reemplazadas con una frecuencia inusual. No por fallas técnicas, sino porque se encontraban en el suelo, intactas, como si hubieran sido colocadas allí con cuidado. Siempre en los mismos puntos. Uno de ellos era el corredor de las sombras, un pasaje estrecho que conectaba los antiguos dormitorios de las concubinas con el área cercana a la sala del consejo privado. Su nombre no aparece en los planos oficiales, pero sí en relatos orales recogidos siglos después. Era un corredor sin ventanas, donde el aire se volvía pesado y la temperatura descendía de manera inexplicable durante la noche. Los guardias afirmaban que, al pasar por allí, sentían una presión en el pecho. No miedo, sino una tristeza profunda, paralizante, como si el lugar cargara un recuerdo ajeno. Y entonces comenzaron los sonidos. No eran pasos fuertes, eran deslizamientos suaves, casi respetuosos. El roce de tela fina contra el mármol. A veces, una respiración tenue, tan cercana que obligaba a girar la cabeza. Aunque no hubiera nadie.
Uno de los testimonios más repetidos habla de una figura vista solo de perfil, nunca de frente, siempre avanzando lentamente, con la cabeza ligeramente inclinada, como quien teme ser reconocida. La describen vestida con ropas antiguas del harén, telas claras, mangas largas, un velo que no ocultaba el rostro, sino que lo enmarcaba. Sus pies no parecían tocar el suelo, no dejaba eco, y hay un detalle que se repite en cada versión. Sus manos, dicen que las llevaba juntas, a la altura del pecho, como si protegiera algo invisible, o como si ocultara una culpa que nunca pudo confesar. Los intentos por racionalizarlo fracasaron. Se habló de corrientes de aire, de animales, de fatiga. Pero entonces ocurrió algo que cambió el tono de los rumores. Una noche, durante el reinado del sultán Ahmed I, a comienzos del siglo XVII, 2 guardias fueron asignados al ala oriental del harén. Era una zona parcialmente cerrada, utilizada solo para almacenamiento y paso ocasional. Ambos afirmaron haber escuchado un susurro claro, no un lamento, no un grito, una frase corta, pronunciada en un turco antiguo, difícil de reconocer incluso para ellos. Cuando se acercaron, encontraron una puerta entreabierta. Una puerta que, según las órdenes, debía permanecer sellada. Al cruzarla, no vieron a nadie, pero el aire estaba impregnado de un perfume antiguo, y en el suelo, sobre el mármol frío, había una única marca húmeda. No era agua derramada, no provenía de ninguna vasija, tenía la forma exacta de una huella de pie, descalzo. A la mañana siguiente, esa ala del harén fue cerrada por orden directa. No hubo investigación pública, no hubo castigos visibles, solo un mensaje claro. Hay cosas que no deben ser vistas, ni escuchadas. Pero el harén no obedeció del todo, porque lo que vaga por esos pasillos no parece buscar atención. Busca justicia, o tal vez, recuerdo. Con el paso de los años, el miedo dejó de ser inmediato, y se transformó en algo más peligroso, costumbre. En Topkapi, aprender a convivir con lo inexplicable era parte de la supervivencia. Los turnos nocturnos se reorganizaron. Algunos corredores dejaron de vigilarse después de cierta hora, no por órdenes escritas, sino por acuerdos silenciosos. Había zonas donde nadie quería estar solo. Uno de esos lugares era el patio de la Fuente Negra, un pequeño espacio interior del harén, rodeado por habitaciones hoy documentadas como antiguas cámaras de reclusión. La fuente, alimentada por un sistema hidráulico real y comprobado, tenía un comportamiento extraño durante la madrugada. El agua fluía con mayor intensidad, aunque las válvulas permanecieran cerradas. Los registros técnicos no ofrecían explicación, pero los relatos coincidían en algo inquietante. Cada vez que el agua se agitaba sola, el aire se volvía más frío, y el perfume regresaba. Fue allí donde comenzó a delinearse con mayor claridad la figura de la aparición. No se manifestaba con violencia, nunca atacó, nunca gritó. Eso fue lo más perturbador. Su fortaleza parecía ser la persistencia. Aparecer una y otra vez, con la misma serenidad rota. Su debilidad, en cambio, estaba en su incapacidad de abandonar el recorrido. Siempre el mismo trayecto, siempre el mismo destino interrumpido. Algunos decían que se detenía frente a una pared sin puerta visible, pero los planos antiguos revelan que, en ese punto exacto, existió una entrada hoy sellada, que conducía a las cámaras de castigo menor. Habitaciones donde se aplicaban sanciones que no quedaban registradas oficialmente. Aquí la leyenda se vuelve más precisa y más humana. Se dice que la joven del harén fue acusada de haber escuchado una conversación prohibida. No de haber hablado, solo de haber oído. Un secreto de sucesión, tal vez. Un nombre pronunciado en el momento equivocado. Su mayor fortaleza, el silencio, se convirtió en su sentencia. Porque alguien que oye demasiado, siempre será peligroso. No existen documentos que confirmen su castigo final. Y eso, en la burocracia otomana, es una anomalía. Cuando algo no se registra, no es porque no ocurrió, sino porque no debía ser recordado. Con el tiempo,
Las apariciones comenzaron a ser asociadas a fechas concretas, especialmente durante los meses fríos, cuando el viento del Bósforo golpea los muros del palacio. Las noches en que la luna se reflejaba débilmente en los azulejos del harén. Los guardias decían que, en esos momentos, el sonido de los pasos se volvía más claro, como si la figura estuviera más cerca, como si el pasado se adelgazara. Y hay algo más. Algunos aseguraban que, al acercarse demasiado, sentían una presión en la garganta. No dolor, impotencia, la sensación de querer hablar, y no poder hacerlo. Tal vez esa era su condena. No asustar, no vengarse, solo repetir, noche tras noche, el acto que selló su destino. Caminar en silencio, hacia un lugar del que nunca regresó. La historia alcanza un punto delicado, porque hubo un momento en que alguien intentó intervenir. Alguien que creyó que el pasado podía apaciguarse. Y Topkapi respondió. Hubo una noche en la que el silencio del harén se rompió de una forma distinta. No por un sonido inexplicable, sino por una decisión humana. Según relatos transmitidos por generaciones de servidores del palacio, un alto funcionario del harén, un hombre educado, meticuloso, profundamente religioso, decidió enfrentar aquello que todos evitaban nombrar. No por valentía, por cansancio. Había servido en Topkapi durante décadas. Conocía los planos antiguos, los pasillos sellados, las habitaciones que ya no figuraban en las rutas oficiales. Y también conocía las historias, esas que se contaban solo al cambiar de guardia, en voz baja. Ordenó que se reabriera una de las cámaras clausuradas, situada detrás de la pared donde la aparición solía detenerse. Una orden que no quedó escrita. Una orden que, oficialmente, nunca existió. Cuando retiraron los paneles de madera y parte del revestimiento de azulejos, encontraron algo inesperado. No un pasaje secreto, no una cámara olvidada. Encontraron una habitación absurdamente pequeña. Demasiado pequeña para vivir. Demasiado limpia para haber sido abandonada durante años. No había muebles. No había marcas de alguna lucha. Solo una leve hendidura en el muro, a la altura del rostro, como si alguien hubiera apoyado la frente allí durante mucho tiempo. Los presentes no dijeron nada, pero todos comprendieron lo mismo. Ese lugar no era una prisión común. Era un punto final. Esa misma noche, el funcionario ordenó realizar oraciones privadas en el harén. No fue una ceremonia pública, no fue un ritual exorcista, sino solo plegarias discretas, casi íntimas, destinadas a calmar un espíritu inquieto. Y por un tiempo, funcionó. Durante semanas, los pasos cesaron. Las lámparas dejaron de apagarse. El perfume no volvió a percibirse. Muchos creyeron que la historia había terminado. Pero Topkapi no olvida tan fácilmente. La figura regresó, aunque diferente. Ya no recorría todo el trayecto. Aparecía solo en el patio de la Fuente Negra. Se quedaba inmóvil, observando el agua, como si esperara algo. Los relatos describen un cambio sutil pero inquietante. Su presencia ya no transmitía solo tristeza. Había una tensión nueva, una pregunta sin respuesta. Fue entonces cuando algunos comenzaron a creer que la aparición no buscaba descanso, sino reconocimiento, porque el harén no solo le había quitado la vida, le había quitado el nombre, la historia, la posibilidad de ser recordada como alguien real. Y eso, en una cultura donde la memoria lo es todo, era la verdadera condena. Los más ancianos decían que, mientras su historia no fuera contada, mientras su paso no fuera reconocido, seguiría ahí, no para asustar, sino para insistir. En la siguiente página, la leyenda alcanza su punto más inquietante, porque hubo una noche en que la figura no se limitó a aparecer. Esa noche, alguien la siguió. No debía hacerse. Eso lo sabían todos. Seguir la presencia era romper una regla no escrita, una que se había formado con el tiempo, alimentada por el miedo y el respeto. Pero aquella noche, alguien lo hizo. Los relatos no coinciden en su nombre, y quizá eso sea lo más coherente. Fue un guardia joven, asignado recientemente al turno nocturno del harén.
No había crecido escuchando las historias. No había aprendido todavía a evitar ciertos lugares. Cuando percibió el perfume, esa mezcla tenue de rosa seca y almizcle antiguo, no se detuvo. Cuando vio la silueta recortarse apenas contra la penumbra, no retrocedió. Caminó detrás de ella, manteniendo una distancia prudente, con el pulso acelerado y la respiración contenida. La figura avanzaba despacio, como siempre. No era flotando, tampoco se desvanecía. Caminaba. Atravesó el corredor que conducía al antiguo sector de reclusión. Las lámparas, una a una, se apagaron a su paso, pero no con violencia, como si alguien las tocara con dedos invisibles. El guardia afirmó después que, por un instante, pensó escuchar una voz. No una palabra clara, un murmullo incompleto, como una frase interrumpida demasiadas veces. La siguió hasta el punto exacto donde la pared había sido reabierta meses atrás. La pequeña habitación estaba nuevamente sellada, pero el aire allí era distinto. Más frío, más pesado. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. La figura se detuvo y giró. Por primera vez, alguien aseguró haber visto su rostro de frente. No era monstruoso, no estaba deformado. Era el rostro de una mujer joven, de expresión serena, pero con los ojos marcados por algo más profundo que el dolor. Una lucidez intacta. No había rastro de rabia en ella. Solo una pregunta silenciosa. El guardia no pudo moverse. No por miedo, sino por una sensación aplastante de culpa que no le pertenecía. Después, la figura levantó una de sus manos. Señaló la pared. Y desapareció. No hubo destello. No hubo sonido. Simplemente, dejó de estar. A la mañana siguiente, el guardia solicitó ser trasladado fuera del palacio. No dio explicaciones. Nunca volvió a hablar del tema. Pero algo había cambiado. Desde entonces, las apariciones se volvieron más esporádicas, aunque más intensas. Ya no eran simples recorridos. Eran momentos breves, concentrados, casi intencionados. Algunos comenzaron a creer que el espíritu estaba mostrando algo. No buscando venganza, no pidiendo rituales, solo señalando un lugar, un punto concreto del pasado. Porque tal vez, y esta idea inquieta incluso hoy, el fantasma del harén no estaba atrapado por la muerte, sino por una verdad que nunca fue dicha. En la siguiente página, nos acercaremos al momento más tenso de la leyenda, a la noche en que Topkapi pareció contener la respiración, porque hubo un instante en que el palacio entero sintió su presencia al mismo tiempo. Esa noche no quedó registrada en ningún documento oficial. No hay decreto, no hay crónica, no hay anotación en los libros del palacio. Y, sin embargo, todos los relatos coinciden en lo esencial. Algo recorrió Topkapi, y no lo hizo en silencio. Ocurrió en pleno invierno, cuando el viento del Bósforo se cuela entre los muros como un lamento antiguo. Las antorchas de los patios exteriores parpadeaban con violencia, aunque el cielo estaba despejado. Dentro del harén, el aire se volvió irrespirable, espeso, como si faltara oxígeno. Los primeros en notarlo fueron los guardias del tercer patio, lejos del harén. Escucharon un sonido que no pertenecía a su sector. El roce de tela, multiplicado. No un solo paso, varios, como un eco que se desdoblaba en los corredores. Casi al mismo tiempo, en distintas zonas del harén, se reportó lo mismo. Lámparas que se apagaban al unísono, puertas que vibraban sin abrirse, y ese perfume, más intenso que nunca, extendiéndose como una presencia consciente. No se trataba de una aparición localizada. Era como si el harén entero recordara algo al mismo tiempo. Algunos servidores afirmaron haber visto sombras proyectarse en los muros, sombras con forma humana, pero sin cuerpo que las produjera. Otras versiones hablan de un susurro colectivo, imposible de entender, pero claramente femenino. Y hay un detalle que se repite en cada testimonio, incluso de personas que no se conocían entre sí. La sensación de estar siendo observados, no con amenaza, sino con una calma inquietante. En el patio de la Fuente Negra, el agua comenzó a desbordarse, pese a que el sistema hidráulico estaba cerrado.
El sonido del agua golpeando el mármol resonó por los pasillos como un llamado. Fue allí donde algunos aseguraron haber visto no a una, sino a varias figuras superpuestas. No múltiples fantasmas, sino una misma imagen repetida, como un recuerdo insistente. La mujer del harén, con la cabeza ligeramente inclinada, apareció frente a la fuente. Esta vez, no caminó. Se detuvo, y quienes estaban lo suficientemente cerca dijeron que sus labios se movieron. No para pronunciar una palabra audible, sino como quien repite un nombre en silencio. Después, todo cesó, de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Las antorchas volvieron a arder con normalidad. El aire se alivió. El agua regresó a su cauce. Nadie resultó herido. Nadie perdió el conocimiento. Pero algo quedó claro para todos los presentes. Lo ocurrido no fue un accidente ni una manifestación caótica. Fue un acto deliberado. Desde esa noche, se prohibió estrictamente circular por el harén después de ciertas horas. No como castigo, como precaución. Porque si el espíritu había sido capaz de manifestarse en todo el palacio, significaba que ya no estaba limitado por los muros. En la siguiente página, nos acercaremos a la interpretación más temida de la leyenda, esa que pocos se atreven a repetir, porque algunos creen que el fantasma no se aparece para ser visto, sino para asegurarse de que no sea olvidado. Después de aquella noche, en Topkapi ya no se hablaba del fenómeno como de un simple espíritu errante. La palabra fantasma comenzó a parecer insuficiente. Entre los servidores más antiguos surgió una interpretación distinta, casi temeraria. Decían que lo que se manifestaba en el harén no era solo una mujer atrapada entre la vida y la muerte, sino la memoria viva de un sistema que se negó a reconocerse. Porque el harén, más allá de su lujo, había sido un lugar de vigilancia constante, de identidades borradas, de mujeres que cambiaban de nombre, de lengua, de destino. Y cuando una de ellas desaparecía sin registro, era como si nunca hubiera existido. Algunos afirmaban que la aparición no pertenecía a un solo momento, que su figura era la suma de muchas historias silenciadas, concentradas en un solo rostro. Por eso su expresión no mostraba odio, mostraba conciencia. Se empezó a decir que, cuando el palacio atravesaba momentos de tensión política, rumores de conspiración, disputas internas, decisiones tomadas en secreto, la presencia se volvía más perceptible, como si el harén reaccionara ante el eco de viejas intrigas. Hay un lugar clave en esta interpretación: la sala de los espejos interiores, una cámara poco mencionada, utilizada antiguamente para la preparación ceremonial de las mujeres antes de audiencias excepcionales. Los espejos no eran decorativos, servían para observar y ser observado. Quienes entraban allí durante la madrugada afirmaban sentir una extraña desorientación, no reconocerse del todo en su reflejo, y en noches específicas aseguraban ver una figura detrás, que no aparecía reflejada, nunca se acercaba, nunca intentaba comunicarse, solo estaba allí, como un recordatorio incómodo. Los más supersticiosos decían que mirarla directamente traía mala fortuna. Los más reflexivos creían lo contrario, que evitarla era repetir el mismo error del pasado. Y entonces apareció una idea que helaba la sangre. ¿Qué pasaría si el espíritu no pudiera marcharse? ¿Porque nadie había aceptado lo que ocurrió? ¿Porque no hubo algún juicio? Tampoco hubo un castigo reconocido, ni tumba alguna, solo una pared sellada y una historia incompleta. Desde ese momento, algunos comenzaron a dejar pequeñas ofrendas discretas cerca de la fuente negra. Nada ostentoso, una flor, una vela encendida brevemente, gestos mínimos, casi invisibles, no para ahuyentarla, sino para reconocerla. Y, curiosamente, quienes realizaban esos actos afirmaban no volver a sentir el peso en el pecho, ni la presión en la garganta, como si algo se hubiera aliviado, aunque no resuelto. En la siguiente página, la leyenda se acerca a su último punto de tensión, porque el paso del tiempo no apagó la presencia, la transformó, y lo que ocurrió después marcaría para siempre la manera en que Topkapi sería recordado.
incluso cuando el imperio comenzara a desvanecerse. Con el paso de los siglos, el palacio cambió de manos, de funciones, de silencios. Topkapi dejó de ser el centro del poder absoluto, y el harén fue perdiendo su función original. Pero la presencia no se disipó con el tiempo. Los últimos relatos situados aún en época otomana, ya entrado el siglo XVIII, hablan de una transformación inquietante. La figura dejó de mostrarse con regularidad. No caminaba todas las noches. No repetía siempre el mismo trayecto. Aparecía solo cuando algo se alteraba. Cuando una puerta sellada era forzada. Cuando un objeto antiguo del harén era movido de su lugar. Cuando alguien permanecía demasiado tiempo donde no debía. Los servidores decían que el ambiente cambiaba antes de verla. No con frío inmediato, sino con una sensación de advertencia, como si el espacio mismo se tensara. Quienes afirmaron verla en esta etapa final coinciden en un detalle nuevo. Su mirada ya no parecía perdida, ya no buscaba, observaba. Seguía siendo la misma mujer, misma altura, mismos movimientos contenidos, mismo velo, pero su presencia imponía respeto, no compasión, como si el tiempo le hubiera otorgado una función distinta. Algunos comenzaron a decir que el harén había encontrado en ella a su guardiana, no una protectora benévola, sino una testigo permanente, porque cada intento de ignorar el pasado traía consigo un nuevo suceso. Una puerta que se cerraba sola, un espejo que se empañaba sin humedad, un eco de pasos donde ya no quedaba nadie. Hubo incluso quienes afirmaron que, al recorrer ciertos corredores, sentían una mano invisible detenerlos suavemente. No con fuerza, con firmeza, como diciendo, hasta aquí. Y entonces, casi sin darse cuenta, el personal del palacio aprendió a convivir con esa presencia como se convive con una verdad incómoda, que no se le invocaba, tampoco se le desafía, simplemente se le respetaba. El harén fue quedando en silencio, un silencio distinto al de antes. No fue impuesto, compartido, porque quizá, y esta idea persiste entre quienes conocen bien la leyenda, la mujer del harén nunca quiso escapar, nunca quiso castigar, solo quiso permanecer donde su historia había sido borrada, para que ese borrado no volviera a repetirse. En la siguiente y última página, la historia no ofrecerá una respuesta definitiva, porque Topkapi no las concede, pero sí dejará una pregunta, de esas que no se olvidan cuando se apagan las luces. Y el palacio queda, una vez más, a solas con su memoria. Página 10. Hoy, cuando se recorren los patios de Topkapi y el murmullo de los visitantes se disuelve entre los muros, el harén parece en calma. Demasiada calma. Las habitaciones siguen ahí. Los pasillos estrechos. Los azulejos de Iznik reflejando una luz que ya no proviene de lámparas de aceite, sino del día moderno. Todo parece detenido, pero no vacío. No hay registros oficiales que confirmen una aparición concreta en tiempos recientes. Y eso, para quienes conocen la leyenda, es lo más coherente. Porque lo que habita en el harén no necesita mostrarse para existir. Los guías más prudentes evitan ciertos detalles. Los más antiguos bajan la voz al pasar cerca de la fuente negra. Y hay quienes aseguran que, si el lugar queda en silencio absoluto, se percibe algo familiar, como un recuerdo ajeno que roza la piel. La leyenda nunca ofrece un final claro. No dice que la mujer fue liberada. No afirma que descansó en paz. Tampoco asegura que continúe vagando. Solo deja una certeza inquietante. En Topkapi, nada desaparece del todo. El harén fue un espacio de poder, de intriga, de silencios forzados. Y los silencios, cuando se acumulan durante siglos, encuentran la forma de hablar. Tal vez la figura que algunos dicen sentir no sea un espíritu en pena. Tal vez sea la voz de aquello que fue ocultado con demasiada facilidad. Una presencia que no exige miedo, sino memoria. Porque hay lugares que no están embrujados por fantasmas, sino por verdades que nadie quiso escuchar. Y si alguna vez caminas por esos corredores, cuando el ruido se apaga y el aire parece detenerse, no mires atrás de inmediato. Escucha primero, porque si el roce de una tela antigua rompe el silencio,
Si un perfume olvidado aparece sin razón, no será una amenaza, será una pregunta, una que Topkapi sigue formulando desde hace siglos, esperando que alguien, finalmente, se atreva a responderla.